Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este especial de Oriente Noticias, aquí para reflexionar, analizar los temas de interés general. En este caso, hoy va a ser un tema de carácter económico. Me acompaña en el estudio el director ejecutivo de FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes Seccional Santander, el doctor Alejandro Almeida. El tema a tratar, el comportamiento del mercado en el área metropolitana de Bucaramanga en este trimestre que va, o en el primer trimestre del año 2015, cómo ha sido su comportamiento, teniendo en cuenta que el área metropolitana de Bucaramanga aporta un importante índice de empleo para el país, caso particular 5,4%, reitero 5,4% del empleo que se genera aquí en esta región del país. Doctor, bienvenido. Gracias, Sabino, y buenas noches a todos los... Bueno, en este caso hacen ustedes un análisis, unos estudios, unas encuestas, y la idea es mirar la percepción también que tienen los diferentes empresarios, los diferentes renglones de la economía. Se podría decir que han aumentado inicialmente las ventas, se han mantenido. ¿Cómo está este comportamiento general? Bueno, sí, efectivamente lo que hicimos es hacer un estudio de percepción donde le preguntamos a 280 empresarios de manera aleatoria de todos los sectores económicos cómo habían ido en las ventas en comparación del primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo, en comparación del año 2014. Preguntarles si sus ventas habían crecido, habían disminuido o por el contrario se habían mantenido iguales. ¿Por qué hacemos esto, Sabino? Porque es importante tener un diagnóstico de cómo vamos en la ciudad, cómo vamos en la región y cómo está el área metropolitana. ¿Qué determinamos? ¿Qué descubrimos? Que el 47% de los encuestados de esta muestra entre afiliados de FENALCO Santander dijeron que sus ventas habían disminuido, el 20% dijo que se habían mantenido iguales y solo el 33% dijo que habían aumentado. Eso quiere decir que tenemos casi un 67% entre ventas que disminuyeron y el 20% se mantuvieron iguales. Es decir, que si uno analiza esta gráfica se da cuenta que la percepción es más a la baja que a la alta. 47%, entonces se habría reducido. Hay unos factores que pueden estar incidiendo, también estamos aquí mirando pues en términos generales, el balance general, ¿qué incide pues digamos en este comportamiento del mercado? Que algunos aumentan, otros se mantienen o como dice aquí, en su mayoría 47% se disminuye. Reiteramos, área metropolitana de Bucaramanga. Sí, efectivamente, Sabino, y hay muchos factores, ¿no? Muchos factores macroeconómicos, pero se le preguntó a la gente, a los empresarios, ¿cuál es la percepción que ellos tienen? ¿Por qué cree que está pasando esto? Y descubrimos también que la mayoría incide, digamos, de manera referente a tres factores importantes. El primero de ellos, con un 43% de los encuestados, es la crisis del petróleo. Hay que saber que Bucaramanga, particularmente Santander como departamento, el 80% de las exportaciones tradicionales que se hacen en Santander son de la industria petroquímica, es decir, todo lo que tiene que ver con la extracción del petróleo. Recordemos que hay un bajo en el precio del petróleo que prácticamente pone el barril de $1, de barril de crudo a casi, incluso llegó a estar a casi a 0,47 centavos de dólar. Ahorita ya se ha ido nivelando un poco sobre los 59, 60 centavos, pero eso hace que hay un impacto inmediato en el empleo, un impacto inmediato en las expectativas de crecimiento. De hecho, una de las cosas que nos afecta negativamente en el departamento y que impacta en el área metropolitana es que no hay ampliación de la refinería de Ecopetrol. Y además que estamos pendientes pues, de la modernización también. Exactamente, entonces esto iba a generar de manera directa unos cerca de 7.000 empleos. Hay que recordar que en Santander el sector petrolero emplea entre 7.500 a 8.000 personas de manera directa e indirecta, y es gente que tiene altísimo ingreso per cápita, es decir, que tiene un sueldo en promedio más alto que el de la media, y que esta gente es la que sale a consumir, a comprar apartamentos, a involucrarse en todo lo que tiene que ver con el comercio de manera importante, y desde luego eso genera un factor importante y la gente ha dejado de consumir, digámoslo de la misma forma como lo hacía el año pasado. El siguiente factor es el dólar. Recordemos que el dólar ha venido oscilando en términos de crecimiento al alza. El año pasado teníamos un dólar que llegó a estar en 1.800 pesos, ahorita tenemos un dólar que va entre los 2.450 a los 2.550 pesos, es decir, que desde luego eso hace que se generen unos incrementos porcentuales por encima de lo normal a los precios de los productos
que generalmente consumimos. ¿Qué hace esto, Sabino? Que la inflación de manera directa caiga sobre Bucaramanga y desde luego que esto repercuta en la capacidad de compra de las personas. Bueno, son los factores principales. Obviamente la idea es también compartir con ustedes por sectores. Vamos a ver cuántos alcanzamos, pues teniendo en cuenta el tiempo. Sector automotor, que es uno de los principales renglones de la economía, la venta de motocicletas, la venta de automóviles. Pues vemos que en automóviles se ha disminuido, hay una percepción de disminución del 60%, mientras que por el contrario en motocicletas ha aumentado en un 67%, es la percepción de los comerciantes. Sí, lo que muestra esta gráfica es que cuando se le pregunta a los comerciantes de tres sectores o tres subsectores en particular, vehículos, motocicletas y CDAs, que son centros de diagnóstico automotor, responden. Los automóviles, el 60% dijo que sus ventas se habían disminuido y el 40% restante dijo que mantuvieron iguales. ¿En cuánto se disminuyeron las ventas en real? En el 10.5%, de acuerdo con el promedio de disminución. Y en motocicletas, la mayoría contestan que incrementaron con un 67%, solamente un 22% iguales y solo un 11% que disminuyeron, y el porcentaje de incremento fue del 5.13%. Lo que quiere decir que esto explica qué es lo que sucede en el área metropolitana de Bucaramanga, porque la gente dice, ¿de dónde salen tantas motos? Ahí está pues la explicación en cierta forma. Y claro, la gente para movilidad prefiere en este caso las motocicletas. El otro sector donde también quería comentar algo sobre... Sí, hay un índice importante también, Sabino, que hay que mencionar, es que según cifras del DANE, cerca del 23.4% de las personas en los hogares colombianos tienen moto y solo el 13.5% tienen carro. Se dice que de cada 2 hogares uno tiene una motocicleta, es decir, que las motocicletas no solamente movilizan a Colombia, sino también movilizan a las personas del área metropolitana que necesitan trabajar, salir con sus familias a consumir, luego que es un sector importante. Hablemos de otra cifra, por ejemplo. En el año 2014 se vendieron 659.000 motocicletas en Colombia versus 328.000 unidades que fueron solamente carros. Es decir, que el porcentaje de participación de las motos a nivel nacional es del 53.8%, es decir, más de la mitad. Es decir, y en este caso, pues digamos, a este sector de la economía, lo que tiene que ver con motos, pues digamos, le ha ido bien, porque miren la sorpresa que viene, en el caso de los electrodomésticos, porque no es un secreto para nadie, pues que a todos nos gusta tener en el hogar, pues digamos, lo último que se dice en electrodomésticos, pero quiero que sea usted el que diga, ¿cuál es el comportamiento de las ventas? Sí, ¿Cuánto ha disminuido? El total de los encuestados de ese sector afirmó que las ventas habían disminuido. Realmente el año pasado tuvimos un boom especial, particularmente con la venta de televisores, por ende de la Copa del Mundo. Y a pesar de que se viene la Copa América, en particular en televisores, generalmente hay un comportamiento al alza, pero realmente ha estado muy quieto. O sea, en este caso quiere decir que el 100% de los encuestados creen que se disminuyeron las ventas. Sí, se disminuyeron y realmente es muy consecuente. ¿Cuánto disminuyeron? El 6.5%, y es muy consecuente con los factores que también hablábamos antes. El tema del dólar es algo importante porque todos los productos que compramos en términos de electrodoméstico en su mayoría son importados. Entonces también ha subido el precio y desde luego eso ha hecho que seguramente mucha gente posponga su compra para otro momento. Esperemos a ver, o al próximo mundial también, en este caso de los electrodomésticos. Inmobiliario, el sector inmobiliario, pues que también mueve la economía permanentemente, pues el 40% de los encuestados, de los empresarios, creen que ha disminuido también estas ventas, pero curiosamente hay un 40% también que dice, bueno, parece que se mantiene, pero uno ve que crece permanentemente y se construye permanentemente y se vende permanentemente. Sí, efectivamente, digamos lo que el sector ha estado muy estático, más hacia la baja que hacia el alza, y eso es consecuente, digamos, con tantísimos proyectos inmobiliarios que hay en la ciudad, particularmente uno de los sectores más impactados son las oficinas. Si uno se da cuenta, lo que se está más moviendo es arrendamientos de inmuebles para uso habitacional, para vivienda. El otro gran participante es el comercio, pero las oficinas vemos que se rajan en esta encuesta, es decir, que eso no está creciendo y es importante mencionarlo también. Centros comerciales, pues están
en crecimiento también, toda vez me refiero a la cantidad de centros comerciales, de propuestas de centros comerciales en el área metropolitana de Bucaramanga, y uno se pregunta cómo hacen para crecer tanto, para crearse nuevos centros comerciales si prácticamente la población es la misma. Sin embargo, ahí está la percepción, el 57% de los empresarios cree que ha disminuido o han disminuido las ventas allí. ¿Qué puede estar pasando? Efectivamente, es importante de todos modos manifestar que el primer trimestre es el mes o el trimestre del pago de los impuestos, es el trimestre de los colegios, es el trimestre del pago de la tarjeta de crédito de diciembre, así que la gente viene un poco digamos, en esa tendencia del ahorro, en esta tendencia del pago de deudas, y que desde luego ha repercutido en la incidencia incluso en los centros comerciales, que son generalmente los que lideran, digamos, las masas de personas. Pero hay un indicador que, Sabino, me gustaría compartirlo con la gente y que en teoría también podría incidir, y es que cuando le preguntamos a los señores del sector inmobiliario cuál es el promedio de canon de arrendamiento en local comercial y en vivienda, nos manifestaron que el promedio o la media del local comercial es de 1.900.000 y que para vivienda es de 1.100.000 pesos. Eso quiere decir que en cierta manera es bastante costoso en comparación a lo que gana, digamos, una persona promedio de los habitantes del área metropolitana. Esa inflación también en el precio, en los cánones de arrendamiento de vivienda y desde luego de los locales comerciales hacen que haya una traducción en un incremento del precio, en una disminución o abstención del consumo, digamos, como el año anterior, donde desde luego las cifras en Bucaramanga eran de una inflación menor. Recordemos que Bucaramanga es la cuarta ciudad más cara del país. Y eso es importante mencionarlo porque finalmente eso también repercute en que la gente compre menos. Bueno, la vigilancia que tiene que ver obviamente con la percepción de seguridad también que se vive en el área metropolitana de Bucaramanga. En este caso, el 67% de los empresarios que están en este sector de vigilancia consideran que se han aumentado sus ventas. Bueno, quiero decir, esto está relacionado un poco con la percepción también de seguridad e inseguridad. Sí, efectivamente es un indicador que es importante conocerlo porque ha habido mayor incremento particularmente en el sector. Primero porque la gente cada vez quiere tener sus bienes y servicios cubiertos. El incremento es del 15.6%. La mayoría indica que este servicio se incrementó. Y una de las cosas que nos manifiestan es que los temas han crecido porque hay mayor demanda en temas de inseguridad, la gente quiere estar más tranquila, más segura, porque hay nuevas construcciones y las edificaciones y los mayores lugares de comercio hacen que hayan también sistemas de vigilancia. Y pues adicionalmente, Sabino, es que ahorita hay un tema que es la seguridad electrónica. Yo creo que es mucho más fácil prevenir que curar. Los sistemas de seguridad electrónica le permiten a la gente estar monitoreando en términos real sus negocios, sus viviendas, y en este momento, digámoslo, no hay excusa para no estar protegidos. Exactamente, son también los comportamientos de este sector. La gente, la ciudadanía, las empresas también pues recurren cada vez a nuevos mecanismos de seguridad, a nuevas empresas de seguridad, que de por cierto pues va a generar o por lo menos abre espacios para debate cada uno de estos aspectos, por ejemplo, qué está pasando con la seguridad, por qué la gente toma este tipo de decisiones, pero también quién controla a estas empresas de seguridad que brinden lo que realmente prometen. En el caso de la movilidad, de que se dispare el tema de las motocicletas, pero también cómo se mejora la movilidad realmente y la seguridad para cada uno de los conductores, en fin. Pero bueno, queríamos en este primer aspecto, pues, que ustedes conocieran las cifras, pues, de manera directa de la Federación Nacional de Comerciantes. Doctor, ha sido usted muy amable por atendernos esta invitación. No, usted, Sabino, y decirle a la gente que si bien es cierto, no nos va tan bien, que el decremento ha sido del 3.5% con respecto al año pasado, Santander y área metropolitana de Bucaramanga tiene unas cifras por encima de la media del país y que se espera repuntar en este segundo trimestre del año, que hay fechas importantes como el Día de la Madre, el Día del Padre, la temporada de vacaciones, la prima de junio. Así que el comercio estaremos muy dispuestos a generar estrategias para seguir dándoles los mejores precios en lugares con seguridad, calidad y sobre todo con muy buen servicio, que es algo que le hemos trabajado fuertemente. Bueno, son entonces las cifras que tiene la Federación Nacional de Comerciantes, como se dice, la percepción que tiene sobre las ventas, el comportamiento del mercado en el área metropolitana de Bucaramanga. Reiteramos, el 47% considera o percibe que se han disminuido, mientras el 33% considera
que ha aumentado. Nos veremos en una próxima emisión.